vamos a hablar de salud, vamos a hablar de cosas que pasan, que a veces las podemos prevenir, a veces no, a veces quizás para algunas cosas no alcanza solo un control al año, quizás, y hay muchos quizás, pero tenemos a una profesional que va a charlar con nosotros, así que recibimos a la neuróloga, la doctora Claudia Camejo. Adelante, Claudia. Hola. Hola, Claudia, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Bienvenida. ¿Cómo andan? Gracias por venir. No, gracias Muchas a ustedes gracias. por invitarme. Muchas Adelante, gracias. toma asiento. Bien, y nos dio mucha curiosidad cosas que están pasando, que deben pasar hace millones de años, pero se hacen visibles ahora por muchos motivos, ¿no? Y eso nos trae muchas preguntas. Por ejemplo, estábamos viendo a la cantante Katy Perry que tuvo un problema en pleno recital, ahí la estamos viendo, con uno de sus párpados. Y de ahí surgió muchas cosas, ¿no? Las parálisis faciales u otros temas que tienen que ver con el cerebro. Todo lo maneja el cerebro. Bueno, sí, yo voy a decir que sí, porque soy neuróloga, pero en realidad es difícil. Si solo hiciéramos diagnósticos con un video o con una imagen, yo no estaría aquí. Ajá, Entonces, en realidad lo único que podemos ver en el caso de la paciente, que en este caso es una paciente, es que tiene el descenso de un párpado. Bien. Y ese párpado cae, se ve que está débil. Llama la atención que ella misma intentara subirlo y lo sube. No puedo decir lo que tuvo. Capaz que puedo decir lo que no tuvo. A ver. Porque en realidad no perdió el conocimiento, no se cayó, no perdió la fuerza del brazo ni de la pierna. Puedo decir aquello que no, pero no es más que un signo. Y uno no hace diagnósticos con un signo neurológico. Uno, si pierde la fuerza del brazo y de la pierna y queda hemipléjico, dice un signo, no sé la causa. La hemiplegia puede ser por un tumor, por un ACV hemorrágico, por un ACV isquémico, yo qué sé, por muchísimo, un absceso cerebral. Hay un montón de causas para eso. Esto es lo mismo. Lo único que puedo decir es, tuvo una ptosis palpebral, que es la caída de un párpado, pero en realidad yo no sé qué le pasó con el ojo. Si estuviera ahí, fuera su médico, miraría qué pasa si su ojo se desvió o no, ese que se tapó, qué pasó con el resto. Las posibilidades son muchas. ¿Y una parálisis facial? Sería al revés. ¿Responde a qué? No, una parálisis facial no es eso. Porque una parálisis facial es exactamente lo opuesto. Ese párpado no cerraría, quedaría abierto y se hubiera paralizado y por lo tanto ese ojo quedaría abierto. Incluso, aunque el otro párpado cerrara, ese quedó. Eso no es una parálisis facial. ¿Y por qué podríamos tener una parálisis facial? Pero no es esto, es otra cosa. No, hay muchas parálisis faciales. Me corrí de Katy Perry. Nos corrimos del Katy Perry. Ahí está. No, las parálisis faciales hay dos tipos. Multicausales. No, hay dos tipos y depende de cómo es, por eso digo, solo esto no sirve. Uno para hacer diagnóstico necesita la historia del paciente, cómo sucedió y en qué circunstancias, y el examen total neurológico del paciente. No es solamente eso que ocurrió en su cara, tengo que ver el resto del cuerpo. Y luego te apoyas en la paraclínica y por eso después pedimos o una tomografía o una resonancia. El diagnóstico es el conjunto de todo y todo un razonamiento. Parálisis faciales hay muchas, hay más de una. Entonces, si son centrales son una cosa, si son periféricas son otras. ¿Cuál es el motivo más común de una parálisis facial? Bueno, la parálisis facial, la que ustedes pueden ver en pacientes jóvenes que se ven en los cambios de estaciones, la parálisis de Bell o la parálisis facial periférica, que se debe, entre comillas, a una probable infección de un virus que está guardadito adentro del oído y que luego toma el facial y se paraliza toda la hemicara. No es grave y no es una ACV, es una parálisis facial periférica. Y se va, a los 30 días se va. A 30 días. Pero esa no va generalmente con los ACV. Que es lo importante. Es otra cosa. Es diferente. Una ACV no provoca parálisis facial. Sí, pero diferente. Otra parálisis facial diferente que uno en el examen debe constatarlo. Uno puede tener una ACV y no percibirlo. ¿Puede ser que sea tan chiquito? Sí, silente. No, o haber tenido una imagen en donde hay un pequeño infarto cerebral y de repente no presentarse en lo que se llama una zona muda del cerebro y por lo tanto no se manifiesta clínicamente. Son pequeños infartos cerebrales silentes.
Ahora, posible. y eso de alguna manera con, por ejemplo, controles anuales con nuestro cardiólogo o neurólogo, podemos saber si vamos... Bueno, para eso vamos a empezar por el principio. A ver, Una ACV, hay dos tipos, isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos son aquellos en los cuales una arteria de las que va y alimenta el cerebro se ocluye, se tapa. Y por lo tanto, todas las neuronas a las que irriga se mueren. Y eso provoca un infarto. Y otros ACV son aquellos en donde ese pequeño vaso se rompe. Y al romperse, sale sangre, digamos, de ahí, aprieta el parénquima y da lo que se llama una hemorragia cerebral. Ese es otro tipo, son dos tipos de ACV, ¿sí? Los ACV dan síntomas, y los síntomas que dan depende de dónde se rompió o de dónde se ocluyó esa arteria, ¿sí? Son muy frecuentes. En el mundo hace 10 años, hacíamos el 29 de octubre es el día de la ACV, que es por lo cual me convocaron. Hace 10 años decíamos que era 1 de cada 6. De los que estábamos aquí, 1 de cada 6 iba a tener una ACV. Pasaron 12 años y es 1 de cada 4 que va a tener una ACV. ¿Y cuál es el motivo? Y los factores de riesgo cardiovascular. Hay más hipertensión, más diabetes, más dislipemias, más alcohol, más sedentarismo, más sobrepeso. Todo eso, no controlamos los factores de riesgo cardiovascular. Nosotros estamos haciendo las cosas mal. Nos alimentamos mal. Intentamos. Vieron que hay políticas para todo. Se intenta hacer comida saludable desde los más chiquitos, se intenta que no haya sal, la ley de los saleros, la ley del tabaquismo, porque el cigarro era una de las principales causas para lesionar esas paredes arteriales. Bueno, el alcoholismo, ustedes vieron lo que ha crecido. Es otra causa para tener un ACV isquémico o hemorrágico. La sobrevida. Al vivir más años, más chance de tener un ACV. Aumenta la sobrevida. Uruguay es uno de los países que tiene más sobrevida de Latinoamérica. Las mujeres cerca de 84 años. O sea, hay mucha chance de tener. La mortalidad hemos logrado descenderla. Era alta, la uruguaya en Latinoamérica, pero hay unas 6 personas por día que mueren por ACV en el Uruguay. Hemos logrado descender la mortalidad. El año pasado, por ejemplo, murieron más mujeres entre los 40 y 70 años por ACV, por cualquiera de los dos tipos, que por cáncer de mama, para que se den una idea. La mortalidad. La incidencia, como les decía, en el mundo, se dice que, viste, que es una pandemia la del ACV, antes de que apareciera la pandemia por COVID, que también va aumentando. La mortalidad además es mayor. 1 de cada 5 mujeres que tiene una ACV muere, mientras que en los hombres es algo menor, es 1 de cada 6 varones que fallecen. Por lo tanto, hay que prevenir, y para prevenir hay que prevenir los factores de riesgo cardiovascular. Son lo mismo, porque el árbol vascular es uno solo. Entonces, ese árbol vascular, si anda mal y se ocluye en el corazón, tenés un infarto de miocardio. Si ocluye una arteria renal, problemas renales. Si ocluye las del cerebro, da una ACV. ¿Podemos revertir esto? Cada uno, ¿no? Desde su conducta alimenticia y corregir su sedentarismo. Digo, ¿es reversible o el daño que está hecho ya está hecho? Por eso hay que empezar con la educación desde los niños, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando uno habla y dice, tengo bien el colesterol, ¿y para qué me dan medicamentos para el colesterol? Bueno, porque la arteria no solo se tapa porque tengas alto el colesterol, sino porque esa arteria se inflama, porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes y empieza a pegarse con más facilidad cosas que no tenían que pegarse, y eso ocluye un vaso. Eso no es del todo reversible, pero sí podemos ayudar a que no progrese y que no empiece a edades tan tempranas, porque si uno ve ya desde ahora niños que ya tienen hipertensión, que ya tienen dislipemia, que ya tienen sobrepeso, esas arterias a los 40 no va a ser la misma que la de otro chico que tuvo una dieta aceptable, que no come tantas cosas procesadas, que no usa tanta sal. A mí me asombra ver, que no sé si a ustedes le pasan, cómo los más chiquitos en los lugares agarran los saleros y ponen... Sí. No sé, no nos ocurría. Yo no recuerdo que en mi infancia usáramos así la sal. No.
pero como comen mucha sal. Entonces las conductas tendrían que empezar a revertirse desde que son chicos. Los adultos lo que tenemos que hacer es intentar no tener estos factores de riesgo o controlarlos y revisarlos. El ejercicio es primordial porque ayuda a todo. Baja la hipertensión, prolonga 10 años más de vida a los diabéticos, previene el Alzheimer, por ejemplo, si haces ejercicio 3 veces por semana. Mejora, bueno, todo el resto de las cuestiones óseas, no solo las musculares. No es una cuestión estética la del ejercicio, es una cuestión de salud más allá de lo estético. ¿Y el Parkinson? ¿El Parkinson qué? ¿Qué produce el Parkinson? El Parkinson produce un montón de síntomas, es otra cosa, es otra enfermedad. Sí, sí, sí. Es otra enfermedad. Pero depende, ¿tiene que ver lo neurológico? Es una enfermedad neurológica. Por eso. En donde una sustancia, que es la sustancia negra del cerebro, pierde el 80% de su contenido, el 80% de dopamina, y ahí aparecen los primeros síntomas. Generalmente, cuando ya se perdió el 80%. Es una enfermedad que podemos decir ciertamente química. Entonces uno le da esa sustancia y esa sustancia revierte los síntomas. Parcialmente, pero los revierte. La persona puede tener una calidad de vida relativamente normal, aunque es una enfermedad que puede progresar. Si se la controla. Sí, si se la controla, hay fármacos de todo tipo para utilizar. Muy bien. ¿Qué incidencia tiene el estrés, particularmente en el ACV, digamos, de cualquiera de los dos tipos? El estrés, vos te referís a la vida, a nuestra claro, vida loca. A nuestra vida loca, sí. No, el estrés en realidad por sí solo no es que va a provocar un ACV. Tú tienes que tener el resto de algún factor de riesgo vascular. El papel del neurólogo, el especialista, es tratar el ACV cuando llega, que me gustaría mencionarlo porque hemos mejorado mucho en estos 2 últimos años que yo no había venido, pero en realidad se suma al resto. Si tu estrés hace que te aumente la presión arterial, va a ser la hipertensión. Si tu estrés hace que seas un fumador y fumes más que lo que debías, o tomes alcohol, entonces, o uses drogas, o a veces el simple hecho, lo menciono porque sé que tienen una audiencia muy importante, la gente no sabe y toma migras, que son como un veneno y pueden provocar ACV, hablo de los jóvenes. Migras serían las migras, migra aquello, migra. Para el dolor de cabeza. Que es una ergotamina. Okay. En jóvenes puede provocar también un ACV. La combinación a veces de cosas, incluido en jóvenes no es lo mismo que en más viejos, ¿verdad? Que en gente más anciana. Pero entonces el estrés sumado a esos factores de riesgo vascular, sí. El estrés solo, sin nada del resto, no. No, claro. Doctora, perfecto. y recién mencionaba que han mejorado, que ha bajado la mortalidad gracias a la respuesta médica, entonces, que se ha venido trayendo estos últimos 2 años. ¿Qué es lo que se hace ahora? ¿Están más preparados ante un evento de estas características? Claro, desde hace muchos años, si un paciente tiene un ACV y llega antes de las 4 horas y media a la emergencia de su institución, hay una sustancia, un fibrinolítico, que es como una especie de anticoagulante que uno da por la vena y llega al coágulo tratando de disolverlo. Permiso que voy a tomar eso. Sí, Perfecto. sí. Se entendió, sí, perfecto. Claro. Antes de las 4 horas y media. Antes de las 4 horas y media. Cuanto antes llegue, mejor respuesta. Claro. No es lo mismo hacer ese tratamiento a los 90 minutos que a las 4 horas. Por lo tanto, si alguien tiene ese síntoma, corre, llama a la emergencia y dice que tiene tal síntoma. Yo creo que les traje el video para que después lo vean, de la campaña que está hecho en Uruguay, y se hace ese tratamiento. Pero además, contamos con otro tratamiento, que es un porcentaje de los pacientes que responden a ese tratamiento o que no responden o que llegan un poquito más, no son todos. Entonces se pone, como se hace para el corazón, se entra por una arteria, se llega al lugar donde está tapada la arteria y se aspira ese trombito que estaba ahí. Es un procedimiento invasivo. Mecánico. Se saca ese trombito y se desobstruye. Todo con tiempo. Ese tiene un poquito más de horas, 8 horas o 12 horas. ¿Qué pasó en estos 2 últimos años?
entró el procedimiento en el Fondo Nacional de Recursos a partir de desde enero de este año y por lo tanto todos nosotros tenemos cubierto ese procedimiento si somos candidatos. Y a su vez también mejoramos en otras leyes, como por ejemplo que si uno tiene un ACV en la mitad de nuestro país, en un lugar de salud pública que no tenía el procedimiento o que no tenía el tomógrafo, porque necesitas tomógrafo para hacer esto, ahora existe un convenio en el cual en cualquier lugar que te pase, no importa que seas público o privado, vas a recibir el tratamiento adecuado. Y lo otro que hemos mejorado en estos últimos 2 años es en entrenar. Nuestros médicos tienen excelente nivel, nuestra enfermería también. Tenemos los recursos técnicos y los recursos humanos. Lo que faltaba es ese enganche, que es, bueno, si yo llego a tiempo, que llegue y está abierto el tomógrafo, porque si está cerrado, Claro, ¿no? claro. Y si llego, tiene que haber alguien entrenado que sepa decir, este paciente sí es candidato o este paciente no es candidato. En todo eso hemos mejorado mucho. En parte debemos a que nuestro ministro es neurólogo, ¿verdad? Así que nos da una mano importante. Vieron que cuando cada ministro de Salud Pública tiende a ir hacia Su especialidad. Hacia su especialidad, Claro. buscando en cierta forma, porque sabe técnicamente lo que es, y bueno, hemos mejorado un montón en estos años. La Sociedad de Neurología, el Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina, y el Ministerio de Salud Pública conjuntamente mejorando las políticas para esto. Claudia, me interesaría detenernos más en un momento específico, porque hablamos mucho de todo lo que hemos avanzado en el tratamiento, hablamos mucho de lo importante que es el momento de la prevención, pero hay un momento que es en el que vos distinguís un síntoma, ¿no? Lo Perfecto. distinguís vos personalmente o lo distingue otra persona. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Obviamente que llamar y concurrir, pero hay unos minutos, hay un momento ahí en el que de repente hay Bárbaro. recomendaciones que te vienen bien. Bárbaro. Incluso la campaña de este año, ustedes van a ver en estas publicidades móviles que hay en nuestra ciudad, ustedes van a ver un dibujo que yo creo que lo mandé, después si pueden lo ponen, en donde hay 3 signos importantes. En inglés se llama FAST. FAST por rápido. Eso es porque cuanto antes mejor. Claro. Este año estamos usando también la palabra ACV, que es actúa con velocidad. Perfecto. Cuanto antes llegue mejor. Y entonces es bien fácil. Una es faz de facies. Si sonríe la persona y tiene una simetría facial, tomarlo en cuenta. Punto 1. Arms es la A de brazos. Si pone los brazos así y cae un brazo, tiene otro punto. Bien. Ese. Ese es speech. Si habla y se le traba la lengua o dice palabras incorrectamente una por otra, tráeme y no le sale, en vez de lente, vaso, en vez de vaso, lente, o habla como trabado, como si estuviera ebrio, otro punto. Y T es time, para que sea rápido. Con esos 3 signos, cualquier persona, incluso ahora mundialmente, estamos empezando a hacer campañas para niños en las escuelas, en donde le decimos que cuanto más rápido mejor, porque son los héroes, son los que pueden detectar en sus abuelos el ACV y llamar más rápidamente a las emergencias móviles. En realidad es sonreír, levantar los brazos y hacerle decir algo. Y hablar. Y Nada más. con eso ya... En Estados Unidos y en la mayoría de los países de Europa no hay médicos en las emergencias móviles. No van médicos, van paramédicos entrenados. Los médicos no salen generalmente de los hospitales y por lo tanto se tuvo que crear estas especies de mnemotecnias para que estas personas detectaran el ACV lo antes posible. Clínicamente, como le decía él, todos los ACV tienen un montón de síntomas más, dependiendo qué lugar es el que está en riesgo. Pero con esos 3 avanzamos mucho. Claudia, y te vuelvo un poquito a la pregunta que te hacía Cintia. Hacemos esas 3 cosas y nos damos cuenta de que esa persona está teniendo una ACV. Perfecto. Llamo rapidito a la emergencia. Mientras llega, ¿qué hacemos nosotros? Nada, intentás de que esté
No darle cosas para comer, prohibido, porque puede aspirarse. Es común que los pacientes con ACV no traguen bien y si encima no habla bien, se va para la otra vía y hace una neumonía y complica todo el cuadro. Lo importante es otros síntomas que puede tener que no lo mencionamos. A veces pierde la fuerza del brazo y la pierna. Esto es tosco, pero puede ser brazo, pierna y cara. Puede decir que tiene dormidera. No siento nada de este brazo y de una pierna. Puede decir que no ve, generalmente que no ve así, en la mitad del campo temporal. No veo para este lado o no veo para este otro. Puede estar con una sensación de incoordinación. Va a agarrar y no le emboca, incoordina. Como una sensación también ebriosa, con el habla ebriosa. ¿Qué más me habías preguntado? No, ¿Qué hacer mientras llega la emergencia? Claro, no hacer nada. Nada, Pero conversar. nada. Además, les cuento que a nivel mundial está calculado cuánto debería demorar. Ahí está la imagen que les mencionaba. Este año vamos a usar actúa con velocidad. En realidad, lo que se debe hacer es no darle cosas de comer. Bien. Por supuesto que esté sentado o recostado. Tener cuidado que la conciencia esté bien, o sea que no esté en coma ni nada por el estilo, y en caso de lo contrario, de costado para que no se aspire un vómito. Y en realidad la móvil debería llegar lo antes posible. Eso es otro. También se ha hecho un entrenamiento, ya les digo, los médicos no tienen dificultad en detectar esto, pero sí en que, bueno, ahora es código 1, como es el paro cardiorrespiratorio, como es el politraumatizado grave, como es la sepsis, que pocas cosas son código 1, el ACV pasó a ser código 1. Entonces, la móvil va a llegar lo antes posible y va a saber a dónde debe derivarlo. Doctora, dos preguntas en una. Nombró la tomografía computada y la resonancia magnética. Si hoy son las dos principales herramientas que tienen los médicos y en quién es plausible aplicarlo. Bien. Para hacer el tratamiento trombolítico, el intravenoso, no necesito más que una tomografía. Bien. Por lo tanto, en cada departamento del Uruguay, en donde está el tomógrafo, puede ocurrir que haya más de uno. En algunas capitales puede haber más de un tomógrafo o en algún departamento más de uno. En donde esté el tomógrafo debería ser donde se realiza ese tratamiento, que es donde se está haciendo normalmente, y no necesito más nada. Para el otro tratamiento, ya más complejo, va a haber varios centros en Montevideo y en el interior ya se está realizando esto, ¿no? Un centro va a ser Salto y el otro centro va a ser Tacuarembó. Y probablemente en el interior haya otros departamentos que cumplan los requisitos. Los requisitos para tener centros de trombolisis o de tratamiento endovascular son requisitos internacionales e incluso vienen a certificarnos desde el extranjero, ¿verdad? Vienen desde el extranjero y dice, usted cumple con los requisitos para hacer tal cosa o no hacer. Con tasas internacionales. Tenés que cumplir con determinados tiempos, números y experiencia y experticia también. Con respecto a quién se puede hacer, bueno, no todo ACV es candidato al tratamiento intravenoso, es alrededor entre el 20 y el 25% de todos los ACV. Si un paciente está anticoagulado con los nuevos anticoagulantes, no le puedo dar otro anticoagulante porque puedo hacerlo sangrar. El cerebro y el corazón, que se parecen en un montón de cosas, la diferencia es que el corazón no sangra. Y el cerebro, si me paso de anticoagulante o le doy arriba de otro, no le mejoro el infarto cerebral y le provoco una hemorragia cerebral. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con eso. Hay toda una lista de inclusiones y de exclusiones. En el caso de los adultos mayores de 18 años, que lleguen en tiempo. Si llegaste a las 4:30, no entrás. Porque mientras te hago la tomografía, te saco una sangrecita que necesito de tal cosa, te examino, y etcétera, te pasaste. Tiene que ser hasta las 4:05 y lo ideal, hacerlo antes, lo antes posible. Muy bien. Puede ser que la persona que le está sucediendo no se dé cuenta, ¿no? No altera la conciencia en general. Ajá. A ver, no es lo mismo que alguien... A veces suponemos, viste, los jugadores de fútbol que a veces caen en la mitad de la cancha y uno dice, bueno, tuvo
no sé, una ACV, tuvo un aneurisma que se rompió. Eso es un ACV hemorrágico, capaz. Ese pobre no se da cuenta. Pero en realidad el resto de las personas, la conciencia está bien. Y bien te dice, no, muevo mal, perdí la fuerza de la mano, no veo bien para este lado, me fui a parar y no pude. No, la gente relata lo que siente. Y entiendo que si conoces los síntomas hasta te puedes dar cuenta, estoy haciendo una ACV, de hecho conozco Tenemos gente. una población Sí. con una educación sanitaria buena. Y tenemos un sistema prehospitalario que, bueno, fue lo que hizo que en el primer año de la pandemia estuviéramos controlados. Y eso es gracias al sistema prehospitalario que tenemos, ¿no? Que además, como sabemos, las ambulancias todas con médico, no es con paramédico. Por lo tanto, la detección de la familia y del paciente. Y después, rápidamente, la identificación por parte del médico. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos muchas consultas. Si podemos preparar una cada uno. Bien. Consultas, Ok. comentarios, ¿no? No. Doctora, que un ataque de epilepsia no puede ser confundido con algo parecido. No, es otra cosa. No debería. Los ACV en general, los isquémicos, no debutan con ninguna crisis o una convulsión. Esa es la pregunta. Ajá. Es difícil, puede presentarse. De cualquier manera, una convulsión es bien diferente que un ACV. Perfecto. Claro. Muy bien. Al igual que yo le iba a preguntar hoy, y la pregunta que le hice también venía por un ejemplo. Hace mucho tiempo, bastante, un amigo tuvo un acto que no se dio cuenta. O sea, él fue a apoyar un vaso en un lugar y lo hizo de una forma llamativamente lenta. Y la mujer le preguntó, ¿qué te pasa? Nada. Para él fue de una forma totalmente normal que apoyó el vaso en ese lugar. Sin embargo, al tiempo le diagnosticaron Indicaron una crisis epiléptica. creo que lleva a ser Parkinson también. Sí, claro. Bueno, distinto. ¿Parkinson o epilepsia? Creo que Parkinson. En Pero realidad, por eso le preguntaba yo nada si a es veces la persona no se da cuenta, está haciendo algo y Bueno, no se da cuenta. si está más lento, probablemente no se dé cuenta. Lo que sí ocurre es que esas no son cosas muy aisladas. Si uno tiene una enfermedad tipo Parkinson, que como dijimos ya perdió el 80% de la sustancia negra, no pasa que hoy estoy lento y mañana estoy divino. Puede tener altibajos en el día, pero en realidad cuando arranca a estar más lento en un montón de actividades, eso se va manteniendo. Y va Bien, empeorando. pero la persona no se da cuenta. No puede no Piensa darse que lo cuenta. está haciendo Sí, de una forma pero totalmente eso es otra normal. cosa, es una actitud motora diferente a la que estamos hablando de la CB. Perfecto. Muy bien. Sí, Vamos, aquí dice una consulta a la doctora, ¿por qué solo habla en el área de la ciencia y no habla sobre los conflictos emocionales, que también eso perjudica a la salud del cuerpo? Bueno, la consulta es sobre los conflictos emocionales y cómo afecta... Es lo que acabamos de decir con respecto a lo del estrés. En realidad, el conflicto emocional no provoca una ACV. Ahora, si estás más predispuesto a, como digo yo, a que ese factor de riesgo que tú tienes y que se ha sumado a la vida se controle peor, no consultes al médico, estés deprimido y estés, yo qué sé, tirado en una cama comiendo, aumentas de peso, entonces es secundario. Pero no una persona que está deprimida o con un problema de salud mental no es la causa de una ACV. Acá alguien, mira qué interesante, acá dice, hola, buenas tardes. ¿Hay talleres donde uno pueda informarse más y sobre todo concientizarse? Tengo a mi madre grande y me preocupo mucho. Es hipertensa. Muchas gracias, los miro siempre, nos pregunta Daniela. Bueno, el Ministerio está subiendo frecuentemente, la Sociedad de Neurología sube. En realidad, cuando uno, o sea, el miedo a tener una ACV no debería, porque no tendríamos que estar con miedo pero en realidad todos somos posibles de tener una ACV a lo largo de nuestra vida. No tenemos que estar esperando a tenerlo. Entonces, ¿el cuidado cuál sería? No tiene que estar pendiente de que una mamá grande o un papá grande pueda hacer una ACV. Incluso hay gente joven que uno ve todos los días que igual tiene una ACV, sino que es controlar esos factores de riesgo. Y saber cuáles son los síntomas, ¿no? También le decimos a Daniela que sabiendo cuáles son los Exacto. síntomas y cómo En caso de que se presente, a tiene su que madre llamar. y llamar. Una y vez chao. que se presenta la ACV, no hay, eso es lo otro, porque a veces los pacientes me dicen, bueno, porque hace un mes tuve algo, ¿no estaré haciendo una ACV? Claro, No. claro.
el ACV se me ocluyó la arteria ahora y se tapó ahora, no empezó hace un mes. Perfecto. Los síntomas no es que se van sumando, es un cuadro brusco. En inglés se dice stroke, por algo se dice así, porque es ya, en ese momento. Un halago y una consulta. El halago dice, fascinada con la señora Claudia Camejo, orgullo de nuestro sistema médico. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Por ahí el halago. Y la consulta viene. Quisiera preguntar a la doctora, ¿qué riesgos hay cuando una tomografía muestra calcificaciones en la cabeza? Ninguna. Bien. La calcificación es lo mismo que cuando tú tienes un sobrehueso que te dicen o algo que está calcificado. La calcificación es calcio. Calcio, claro. Un pedacito de hueso que entonces cuando te hacen una tomografía y aparece eso, en realidad es algo viejo, no crece, no se mueve, no tiene por qué aumentar y nos deja absolutamente tranquilos. No me preocuparía. Que se Si despreocupe. después lo ve, si lo ve su médico y lo ve y le dice que se despreocupa, se despreocupa. Perfecto. Bien, acá tenemos una consulta. Hola, yo le quiero preguntar a la doctora que hace días tengo un dolor en un costado de la cabeza, como que me están apretando el cerebro y un zumbido continuo en el oído del mismo lugar. ¿Qué sería? No es una ACV. El dolor de cabeza es el síntoma más frecuente en la neurología, pero más frecuente de una consulta de 20 personas por día, probablemente 15, 12 o 15 tengan dolor de cabeza. El ACV, para que se presente como una cefalea, tiene que ser una cefalea muy intensa y brusca, diferente y de ese día. Probablemente la que pudiera tener ese jugador de fútbol que hoy mencionábamos. Entonces, al romperse esa arteria, da una cefalea que no tiene nada que ver con esa cefalea tensional, opresiva, o que uno tiene a veces con el correr del día. ¿Nos permitís uno más? Sí, porque me está diciendo Claudia que no da más. No, pero además Es impresionante la cantidad de mensajes. De repente es una duda que puede surgirle a mucha gente. Mis padres, los dos tuvieron ACV. ¿Es probable que herede? Bueno, muchas gracias. Acá hablando un poco del tema hereditario. Es una pregunta muy interesante. Se ha estado estudiando la genética en el ACV y a ver si en realidad uno hereda la posibilidad de tener un ACV. A ver, no es raro. Si uno mira para atrás en su familia, en la mía, por ejemplo, hay de ambos, de infartos y de hemorragias. Y tengo chance, y sí tengo chance. Y en realidad ACV es muy difícil genéticamente estudiar, protocolos, etcétera, separar el ACV de los factores de riesgo. Entonces, la pregunta que nos hacemos en la ciencia es, ¿heredo la posibilidad de tener un ACV o heredo los factores de riesgo para tener un ACV? Entonces, la abuelita era diabética, mamá es hipertensa, papá no sé qué, yo encima fumo y uso anticonceptivos, entonces sumo un combo de factores de riesgo que me hacen más factible de tener un ACV. ¿Me ¿Los explico? anticonceptivos suman factor de riesgo? Sí, son protrombóticos. No quiere decir que no los uses, pero por ejemplo, ustedes deben de haber escuchado que determinadas pacientes con, migrañas con aura, nosotros les sugerimos, debe dejar los anticonceptivos. El resto no. Pero hay pacientes jóvenes en donde solo el ACV no le encontramos causa y solo usaba anticonceptivo, le sugerimos que suspenda. El anticonceptivo de por sí, por las hormonas, hace que los glóbulos rojos se aglutinen. Es protrombito. Por lo tanto, podría causar trombos cerebrales. No en todo el mundo. Ahora, si a eso le sumamos que esa paciente tiene algún otro problema de la coagulación de la sangre o alguna otra cosa, toma alcohol, usa droga, no sé, entonces tiene una arritmia, entonces puede tener más facilidad de hacer un ACV. Vamos, chicos. Perfecto, para que tengo Sí, que sí, acá. sí, porque... Buenas tardes. Mi esposo tuvo un paro cardioencefálico. Está con una pérdida del casi el 90% de su cerebro. ¿Esto es lo mismo que un ACV? No. Preguntan. No es lo mismo. Lo que le ocurre en esa situación no es lo mismo que un ACV, porque en ese caso lo que ocurre es cuando el corazón que late manda sangre, digamos, por todas las arterias grandes a todas partes del cuerpo, incluido el cerebro. Si el corazón no late, deja de mandar sangre. Y entonces la sangre que tendría que ir, que no es lo mismo en el ACV que se tapa un pedacito, se tapa una arteria, el resto de las arterias sigue circulando. En este caso cae toda la presión que manda el cerebro de la sangre, cae. Y se produce una lesión diferente, mucho más importante y que puede tener secuelas. Claro.
Tuve una ACV a los 50 debido a un pico de presión alta, soy hipertensa. La pregunta es, después de darte una vez, ¿te puede dar de vuelta? Sí, puede dar todas las veces que sea necesario. Hay que cuidar el factor de riesgo. E inclusive se dice que uno repite, si repite, con el mismo tipo de ACV, pero puede tener los dos tipos. Ok. O sea, la hipertensión puede provocar infartos y hemorragias. Puede tener gente que tiene infarto y luego tiene una hemorragia o al revés, o puede repetir con el mismo tipo de ACV. Veía como circulitos con estrellitas. Me pareció bastante raro. ¿Pudo ser ACV? No, los ACV dan signos negativos. Dejo de ver, no veo cosas brillantes. No veo cosas brillantes. Pierdo el campo visual. Muy bien. Clarísima. Muy Brillante. clara. Una genia. Doctora, la verdad, muy agradecido. Bueno, los invitamos para el 29 en 29. Quibón. Este año la World Stroke Organization, que siempre hacemos campañas todos juntos a la misma vez. Eligieron el color azul, así que la Intendencia nos autorizó. Vamos a tener las letras de Montevideo en Quibón pintadas de azul. Y los invitamos a ir a hacer ejercicio, a difundir lo de Actúa con Velocidad. Siempre hay que mantenerse en movimiento. Es el eslogan, digamos, de la Work Stroke este año, y en todas partes del mundo el mismo día vamos a hacer lo mismo. Así que Perfecto. los invitamos. Muchas gracias. No, gracias por a todo, ustedes. por todo. El aplauso para la doctora Claudia Camejo. Muy bien, gracias a todos ustedes también por todos los mensajes. Disculpas por no poder leerlos todos, sería imposible. Gracias, doctora, gracias.